oposición aguardan a las afueras del recinto judicial a la espera de que culmine el proceso. Lo que sí quedó claro ayer es que Fiscalía dijo que Leopoldo no hizo nada, más allá de sus discursos. Y Leopoldo en sus discursos lo único que ha hecho es motivar, llamar a la gente a una protesta pacífica porque es un derecho constitucional. Protestar pacíficamente no es un delito y en Venezuela eso lo sabemos. Nuestra Constitución lo dice. La mayoría de los delitos que se le imputan a Leopoldo López buscan vincularlo a las violentas protestas del 12 de febrero pasado, cuando convocó a una masiva manifestación en la ciudad capital que terminó con la muerte de 3 personas, de las 42 que han dejado estas concentraciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Muy bien, se está esperando pues a ver cuál va a ser la decisión de ese tribunal, pero parece pues que no las tiene muy claras y va a ser muy difícil, ¿no? Que lo dejan libre, ¿no? Sí, parece claro que el tema de si hay juicio no pasa por ninguna discusión, va a haber un juicio, va a haber un proceso. Acá el problema es si este proceso lo va a enfrentar en libertad o más bien detenido. Me parece que por ahí va un poco las expectativas. Ahora, seguramente conociendo un poco el régimen y cómo el régimen controla ciertas instancias, en este caso instancias judiciales, yo creo que va a mantenerlo detenido, ¿no? Ahora, si bien conocemos la represión y conocemos cómo el gobierno y el gobierno de Maduro desde Chávez manejaron los hilos de poder en Venezuela, tampoco suena muy creíble pues la defensa de Leopoldo López en torno a que simplemente está siendo cuestionado por su discurso y, como dijo Machado el día de hoy, él solamente acompañó una protesta democrática, ¿no? La convocó, ¿no? La convocó y además habría que tener en cuenta que él representó un sector de la oposición que buscaba la salida de Maduro. Es más, pues eso que generó que muchos sectores lo llamen golpista, así que me parece que no es tan sencillo que entender a Leopoldo López como un simple perseguido por su discurso. Me parece que hay algo más detrás, pero por otro lado también es cierto que la represión del gobierno ha sido excesiva. Claro, pero es la idea o el objetivo es tenerlo en prisión. Ya lo tienen y quieren que se quede, ¿no? Sí, el objetivo es básicamente que la protesta ya se demostró que detenido, la protesta ha podido ser calmada, había una represión contra estos sectores más duros y que en la misma oposición, Maduro se da cuenta, no todos comparten el ideario de Leopoldo López y vemos que si bien hay muchas muestras de solidaridad por parte de Capriles, Capriles tiene otra manera de entender el enfrentamiento a Maduro, que no pasa por la calle, no pasa por buscar la salida abrupta del poder. Así que mantenerlo en prisión puede un poco debilitar a estos sectores más radicales de la oposición que comandaron estas protestas hace un par de semanas. Muy bien, y mientras en Cuba continúan las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, en esta ocasión abordarán el tema de las víctimas y el diálogo ante un eventual cambio de gobierno. Una nueva ronda de negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC fue retomado en La Habana, Cuba. En esta oportunidad, los negociadores de ambas partes se sentaron en el cuarto de los 5 puntos en agenda: el reconocimiento y reparación civil de las víctimas del conflicto armado colombiano. No obstante, el análisis del escenario de la mesa de diálogo ante un posible cambio de gobierno tras los resultados de la segunda vuelta electoral también fue abordado con especial interés en este encuentro. El negociador de las FARC, Iván Márquez, subrayó la importancia de continuar las negociaciones como medio de poner fin al conflicto de 50 años. Los llamamos a no cesar en su empeño de apoyar este proceso de tanta importancia para el futuro de nuestro país y de sus generaciones futuras, independientemente de los resultados electorales. El horror de la guerra debe terminar. Colombia merece esa oportunidad histórica. Respecto al punto que está sobre la mesa, las FARC ya han dicho que están dispuestos a reconocer y reparar a las víctimas del conflicto siempre y cuando el gobierno haga lo propio con las víctimas de los agentes del Estado y reconozca su responsabilidad en el origen de la guerra en Colombia. En lo que va de este proceso, las FARC y el régimen han llegado a acuerdos parciales en 3 de las 5 fases en agenda: la reforma agraria, la participación de la guerrilla en la política y la erradicación del narcotráfico. Habríamos querido, hay que confesarlo, mayores resultados, pero en todo caso... Bien, vamos a conocer ahora a Claudia Ochoa Félix, la llamada emperatriz de los Antrax, una banda de sicarios que pertenecen al cártel de Sinaloa. Conocida como la emperatriz de los Antrax, Claudia Ochoa Félix es considerada la líder de esta banda criminal, que obedece las órdenes de Ismael El Mayo Zambada,
el supuesto sucesor del Chapo Guzmán en el cártel de Sinaloa. A esta joven mujer, dueña de una escultural figura, le gusta ostentar su vida de lujos e impunidad, posando en las redes sociales con sus joyas, armas y mansiones. No tiene problemas en mostrarse con poca ropa. Su vida ligada al narcotráfico no le impide tener vida social. En las últimas horas, los medios de comunicación mexicanos hicieron eco de unos videos en los que se puede ver a Ochoa Félix divirtiéndose con sus amigas. Claudia Ochoa Félix tiene 27 años y sería la nueva jefa de la banda de sicarios, después de que en Holanda fuera capturado su jefe anterior, Rodrigo Arichega Gamboa, alias el Chino Antrax, quien será extraditado a los Estados Unidos por tráfico de drogas. Los Antrax están ligados con el cártel de Sinaloa, cuya base de operaciones está en Culiacán, la misma ciudad en la que vive la emperatriz. Los narcotraficantes de Sinaloa tienen alcance nacional y son uno de los más temidos en todo México. Su líder, Joaquín El Chapo Guzmán, fue apresado en febrero de este año. Tras su captura, se desató una carrera para sucederlo. Finalmente, ese puesto parece haber recaído en el Mayo Zambada, una persona a la que Ochoa Félix sería cercana. Muy bien, regresamos a Colombia. Las fuerzas militares han confirmado el asesinato del capitán del ejército Gustavo Enrique Ortiz, cometido por la guerrilla de las FARC en la zona de Caquetá. Un oficial del Ejército de Colombia, identificado como Gustavo Enrique Ortiz Lozada, fue abatido por un francotirador de las FARC cuando realizaba labores sociales de acción integral en el poblado sureño de la Unión Penella, en el municipio de Montañitas, en el departamento de Caquetá. Según las primeras versiones de las autoridades, el capitán Gustavo Ortiz, quien laboraba en la comunidad desde hace año y medio, se encargaba de la entrega de herramientas agrícolas y kits escolares. Las primeras investigaciones señalan que el lunes por la tarde fue sorprendido por un grupo de francotiradores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. La situación se presenta por un ataque de francotiradores desde una de las casas, desde una de las viviendas del corregimiento de la Unión Penella. Resultó herido un soldado que en este momento se encuentra estable en uno de los centros asistenciales aquí de la ciudad de Florencia. ¿A qué frente le atribuyen eso? Esto fue realizado por el Frente 15 de la FARC. Por lo pronto, las autoridades sobrevuelan la zona con apoyo de la Fuerza Aérea para dar con Raúl Gómez Urrea, alias Wilmer, comandante de la columna guerrillera del Frente 15 y sindicado como el que dio la orden para este ataque. El Ministerio de Defensa del país denunciará ante la comunidad internacional por violación al derecho internacional humanitario el asesinato del capitán Ortiz. Como se recuerda, esta no sería la primera vez que el grupo guerrillero comete acciones contra la comunidad civil o militar. En el 2012 se hizo público el secuestro al periodista francés Romeo Langliolis, quien cubría una operación del Ejército Sur, quien fue liberado después de 33 días. Muy bien, vamos a hablar de Colombia. Estamos a 2 semanas de las elecciones y Juan Manuel Santos está totalmente enfocando su campaña ahora el tema de la paz, ¿no? Incluso su último spot, estaba yo viendo acá, dice, ¿prestaría a sus hijos para la guerra? Es un spot que ha desatado la polémica porque es muy directo, ¿no? Queremos la paz, ¿usted dejaría que su hijo pelee en la guerra de las FARC? Yo creo que lo están dejando todo, ¿no? Todo y porque quiere ganar, ¿no? Obviamente. Yo creo que Santos tuvo un error en la primera parte de la campaña y fue básicamente entrar a este enfrentamiento o esta confrontación con el otro candidato. Yo te muestro un video, yo te muestro claro. Un documento, yo te muestro que tú eres más corrupto. A la población no le gusta este tipo de campañas sucias o ensuciadas de alguna otra manera y terminan yéndose a candidatos de tercero, cuarto, quinto, que fue lo que finalmente sucedió. Entonces yo creo que Santos se ha dado cuenta que algo que lo diferencia del candidato Zuluaga, ellos son muy similares en todo, su manera de entender la economía, su manera de entender pues cómo se debe manejar la política interna, son muy similares, salvo un tema fundamental y es la negociación con la FARC, cómo es tu relación con este grupo guerrillero y de cara al futuro. Es un tema central y ahí creo que Santos está tratando de explotarlo y tratando de explotarlo de una manera tratando de llegar a la población y a aquellos votantes que no han votado o que han votado por los otros candidatos que también quieren la paz ante un proceso que está, digamos, que pareciera que está terminando. Lamentablemente situaciones como la que vemos, la muerte de este militar, no ayudan y obviamente lo que todos esperan y creo que Santos debe estar presionando a la FARC en la mesa de negociación es que la FARC tengan
tengan en estas 2 semanas, hagan algo, un gesto que favorezca tu causa. Por ejemplo, no a las armas en el próximo año, parar las acciones violentas en un plazo realmente prudencial, no solamente en 2 semanas en el tiempo que duran las elecciones o el proceso electoral, sino un plazo bastante importante, que es básicamente lo que Zuluaga pide para negociar, lo cual va a ser imposible. Entonces, creo que el papel de la FARC en estas últimas 2 semanas, y creo que a la FARC también les conviene que sea Santos el presidente, ya que ellos, estoy convencido de que ya no ven futuro en la continuación de este conflicto armado. Muy bien, y nos vamos a China. El gobierno comunista ha defendido la sangrienta represión de Tiananmen. Esto se ha dado durante el 25º aniversario de esta ofensiva. China defendió la sangrienta represión en 1989 contra una serie de manifestaciones pro-democráticas en la plaza Tiananmen de Beijing, al afirmar que optó por el camino correcto por el bien del pueblo, en la víspera del 25 aniversario de las protestas. Para el Partido Comunista en el poder, las manifestaciones de 1989, que colmaron la emblemática plaza y se extendieron a otras ciudades, siguen siendo tabú después de que el gobierno calificara las protestas de contrarrevolucionarias. El aniversario del día en que las tropas dispararon a su paso en el centro de Beijing hace 25 años nunca se han conmemorado públicamente en China continental, aunque todos los años hay actos recordatorios en Hong Kong, que volvió a manos chinas en 1997, y en la isla de Taiwán, que China reclama como propia. Las autoridades no han difundido una cifra de muertos de la represión, pero las estimaciones de grupos de derechos humanos y de testigos van de centenares a varios miles. Tradicionalmente, las autoridades no permiten ninguna conmemoración de la matanza, salvo en Hong Kong, que goza de un estatuto especial tras su revolución a China en 1987. Como cada año, la cercanía del aniversario ha estado marcada por detenciones, un aumento de la seguridad en Pekín y un mayor control de Internet, que incluye el boicot a los servicios de Google. Según denuncia Amnistía Internacional, al menos 66 personas han sido detenidas en las últimas semanas. Muy bien, y ese aniversario de Tiananmen, que por ejemplo en China, pues no se puede hablar de eso, ¿no? Bueno, en verdad no se puede hablar, no solamente de Tiananmen, que significó un momento en donde la población china pedía por reformas y por mayores libertades. En general, el régimen chino pues corta o impide cualquier tipo de situación similar. Acordémonos de cuando se dio la primavera árabe en Egipto, una de las quejas que había de muchos internautas era que cuando tú ponías en los buscadores chinos la palabra Egipto, no salía nada de lo que sucedía en este país. ¿Por qué? Porque obviamente no es bueno para el régimen chino que la población se entere de cómo ciudadanos de otros países reclaman por libertades y luchan contra el poder opresor de un régimen, que es básicamente lo que sucede en China. Así que China tiene muy controlado todo esto, muy controlado, y no creo que esto vaya a cambiar en el corto y mediano plazo, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar con el presidente Obama y el gran movimiento ambiental para exigir la reducción del carbono. Volvemos.